en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 26 de abril de 2023. Les quiero informar de algo que ya saben, pero en fin, para que no haya después ninguna queja, las quejas al maestro armero. Lo cierto es que hemos entrado en bucle y que por lo tanto la información o sucede algo que cambie el panorama o se va a repetir de manera cíclica un día tras otro día. Estamos en precampaña electoral y los partidos han hecho suyos unos argumentarios, no los sueltan ni a tiros, y un día se parece mucho, informativamente hablando, al día anterior, y me temo que se parecerá mucho al día siguiente. Insisto, si no sucede nada que altere el panorama. Y hoy es un muy buen día para comprobar que es verdad lo que les digo. Ayer asistíamos a un cara a cara entre el presidente del gobierno y el jefe de la oposición en el Senado. Y bueno, pues ahí estuvieron, de manera desigual, pero ya saben que el discurso de Pedro Sánchez duró una hora, el tiempo de intervención de Pedro Sánchez sumó 1 hora y 59 minutos, mientras que Feijóo tuvo 34, o sea que casi cuadruplicó el tiempo del presidente del gobierno. Pero bueno, independientemente de eso, los argumentos que se movieron son los mismos argumentos, exactamente los mismos, casi por el mismo orden que se han utilizado hoy en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Como Núñez Feijóo no es diputado, pues no podía estar en la sesión de control, pero Sánchez sí, y sus ministros también, igual que ayer en el Senado. Y los militantes del Partido Popular y otros partidos políticos que son diputados también estaban en la Cámara Baja. Y entonces podemos establecer un paralelismo casi perfecto. ¿Cómo empezó ayer el presidente del gobierno? Pues el presidente del gobierno empezó hablando de lo bien que va la economía española. Y yo les decía ayer, sobre la marcha, cuando escuchábamos a Feijóo en vender una situación económica y al presidente del gobierno vender otra radicalmente distinta. Claro, aquí hay que ser un experto, o si no estamos condenados a hacer un acto de fe. ¿A quién nos creemos? ¿A uno o a otro? Porque las cifras teóricamente no se discuten, se comprueban, pero es que en el debate político sí se discuten. Eso que pasó ayer en el Senado ha pasado hoy en el Congreso. Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno, ha tenido varios enfrentamientos con varios partidos políticos de la oposición. Para empezar por el más importante, el enfrentamiento con Carlos Rojas, que es portavoz en el Congreso de los Diputados en materia económica. Escuchen el rifirrafe. Hay que pensar más en gobernar para las próximas generaciones y no para las próximas elecciones. Hagan su trabajo de una vez, en vez de dar lecciones a todo el mundo, señoría, y contesten a lo que se le pregunta. Conteste dónde compra usted más barato, parece un secreto de Estado, señoría. Y conteste también por qué estamos los últimos en empleo de toda Europa y por qué, señoría, somos los últimos en recuperación del crecimiento antes de la pandemia. Muchas gracias, señoría. Están hablando siempre de la caída del PIB de la pandemia. Parece que tienen ustedes nostalgia de 2020. Estamos en 2023. La economía española está creciendo con fuerza. Se está acelerando la creación de empleo y el crecimiento en esta primera parte del año. Pronto recuperaremos el PIB prepandemia, pero sobre todo tenemos 1.100.000 trabajadores más que antes de la pandemia. O sea que según el Partido Popular somos los últimos del pelotón y según la ministra de Economía, vicepresidenta del Gobierno, las cosas van muy bien. Y para que vean que esto no ha sido una casualidad, luego se ha producido un segundo enfrentamiento, este es un clásico ya en la sesión de control. Espinosa de los Monteros es el antagonista dialéctico de Nadia Calviño y cada vez que hay un rifirrafe, cada vez que hay una sesión de control, generalmente los miércoles, pues asistimos a peleas como la de hoy. Pero es que el denominador común es el mismo. Vox ve el vaso medio vacío, ve todos los datos negativos de la economía española y Nadia Calviño ve el vaso medio lleno y ve lo bien que va la economía española. Entre 2019 y 2021 el PIB español cayó un 6,9%. El Gobierno se jacta ahora de altas tasas de crecimiento, pero ni son tan altas ni nos han sacado del bache. Si en este Gobierno hay alguien con suficiente conocimiento de economía, tiene que saber que este extraño colectivo con sede en la Moncloa está desincentivando la inversión e incentivando la huida de empresas. Y a todo esto contribuye la ignorancia de las más elementales relaciones económicas, que explica que España tenga la más alta tasa de paro de la Unión Europea y que además el desempleo aumente aquí invariablemente
cuando los socialistas están en el poder. En estas circunstancias, ¿de verdad cree que los españoles valoran positivamente la política económica de este Gobierno? Está usted dando una nueva dimensión a la idea de posverdad, o vamos a decirlo claramente, de la mentira, claro, porque dice que aumenta el paro cuando ha bajado el paro en nuestro país. Dice que se ahuyenta la inversión extranjera cuando estamos teniendo récords de inversión extranjera. Dice usted que ha caído más el PIB cuando estamos creciendo más que el resto de los países europeos, un 5,5% en 2021 y en 2022. Y suma y sigue, lo mismo que ayer en el Senado. Por lo tanto, insisto, esta es una cuestión que yo creo que nos va a acompañar y que más vale que nos vayamos acostumbrando. De aquí a la campaña electoral ya sabemos que van a sacar, o por lo menos van a tratar de sacarle los colores al gobierno en materia económica, y sin embargo el gobierno va a sacar pecho y va a decir que la gestión económica de este gobierno es, como luego veremos que ha dicho Sánchez, mejor que la de ningún otro gobierno que haya existido del Partido Popular. Porque es verdad que Sánchez ha querido ampararse también en la buena situación económica cuando Cuca Gamarra, la portavoz parlamentaria del Partido Popular, siguiendo el mismo esquema que ayer siguió su jefe en el Senado, ha querido acreditar que el gobierno que preside el señor Sánchez es una jaula de grillos. En mis tiempos he hablado de la banda del empastre. Ustedes no recordarán, los más jóvenes, lo que era, pero bueno, pues esto, que cada uno tocaba una partitura completamente distinta y así salía lo que salía. Hubo un momento ayer en el Senado que me pareció especialmente clarificador cuando, nada más empezar su primera intervención, Núñez Feijóo miraba al Banco Azul, a los bancos del gobierno en el Senado, y decía, hombre, qué raro que estén todos. Parecen ustedes muy unidos, cuando todo el mundo sabe que son todo lo contrario. Bueno, pues esta idea de desunión, esta idea de que el gobierno es un desastre, una calamidad, donde hay hasta 3 familias distintas tratando de coexistir, no precisamente de manera pacífica, es la misma que ha querido utilizar hoy Cuca Gamarra en su enfrentamiento con el presidente del gobierno, que, como les he dicho hace un instante, ha utilizado la economía como argumento defensivo. Ahí está el señor Marlaska, reprobado por el Congreso, condenado por el Tribunal Supremo y censurado por una parte importante de sus compañeros en el Consejo de Ministros. Ahí está la delegada de Gobierno contra la violencia de género, que se manifiesta contra la ministra de Justicia en la mismísima puerta del Ministerio. Ministra de Justicia para la que piden la dimisión jueces, fiscales y funcionarios de justicia, pero ella se va a la feria. O la vicepresidenta segunda, hoy ausente, que le llama a usted machista y que dice que Marruecos es una dictadura. En definitiva, son ustedes el caos. A quien sí cesó usted fue a la ministra de Exteriores, González Laya, pero todavía no ha desmentido que lo hizo porque se lo pidió Marruecos. ¿A qué tiene miedo? ¿Tiene algo que ver con el robo del contenido de su móvil? Su ruido, su descalificación, su insulto personal no tapa que España es la principal economía de Europa que más crece este año y el siguiente, que tenemos la inflación o de las inflaciones más bajas de Europa, que tenemos una tasa de creación de empleo como no teníamos desde la crisis financiera y, como nos dijo a principios de esta semana el Instituto Nacional de Estadística, tenemos unos niveles de desigualdad con una pandemia y en plena guerra semejantes a los que había antes de la crisis financiera. Y eso, señorías, nada tiene que ver con milagros. Ya sabemos qué pasó con los milagros económicos cuando ustedes estaban en el gobierno. Acabaron todos en la cárcel. Esto tiene que ver con que este gobierno gestiona mucho mejor la economía que ustedes. Y ustedes eso no pueden soportarlo. Bueno, esto por lo que hace referencia a lo general, siguiendo, insisto, el paralelismo de lo que ocurrió ayer en la Cámara Alta. Y luego, lo concreto. ¿Y qué es lo concreto? Pues ya lo saben, aquí hay 2 asuntos que han entrado muy fuerte en el debate político y que parece que no tienen ninguna tentación de salir del debate político, que son vivienda y Doñana o Doñana y vivienda. Y de eso se ha hablado esta mañana también, naturalmente, y se seguirá hablando durante los próximos días en el Congreso de los Diputados. Juan José Matarí, en representación del Partido Popular, y Teresa Rivera, en representación del Gobierno, hablando de Doñana. ¿Está preparado el Gobierno para afrontar una sequía? En efecto, las sequías se convierten en algo cada vez más frecuente, más intenso y con mayor duración. Algo que prevén los escenarios de cambio climático desde hace tiempo. Algo que, para lo que debemos estar preparados, exige no prometer agua donde es difícil que haya más, como Doñana, cuidar el agua allí donde la aportación de nitratos, la explotación del recurso a través de extracciones ilegales o de desaladoras ilegales ponen en peligro ecosistemas acuáticos como el Mar Menor. Los problemas no se solucionan haciéndose fotos en Doñana, ni tampoco viajando en Falco y en helicóptero para veranear en las Marismillas. Eso sí que es de señorito. Preocuparse por buscar soluciones a los problemas que en Andalucía
no han resuelto 38 años de socialismo, eso es responsabilidad. Por cierto, ¿qué ha hecho usted por Doñana? Se lo digo yo, una entrevista para insultar al presidente de la Junta de Andalucía y autorizar en 2011 el almacenaje de gas en el suelo del Parque Nacional. Y después de Doñana, vivienda. Y además vivienda por razón doble o triple, en el Congreso de los Diputados y fuera del Congreso de los Diputados. Dentro de la Cámara, dentro del hemiciclo, ha habido, a propósito del debate sobre la vivienda, dos momentos interesantes. El cruce entre la portavoz parlamentaria del Partido Popular y el presidente del Gobierno, y después verán que otro cruce muy parecido, aunque el tono del presidente del Gobierno en la respuesta ha sido distinto, entre, en este caso, la portavoz de Junts per Catalunya, que sigue la disciplina de Puigdemont, porque saben ustedes que hay una división interna en el grupo parlamentario en el Congreso, y el propio presidente del Gobierno. Empecemos por el enfrentamiento PP-Gobierno. Usted no cesa a nadie por algo que está íntimamente ligado al concepto que usted tiene de la política de vivienda. Porque hasta este momento la única política de vivienda que a usted le ha interesado ha sido seguir residiendo en la Moncloa. Ahora hemos descubierto que también blindar a los ocupas y ya se hacen apuestas sobre cuántas viviendas anunciará hoy. Eso sí, lleva 5 años y ha construido 0 viviendas. Esta semana vamos a aprobar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia. Y ustedes han dicho que van a votar que no, e incluso que van a recorrerla ante el Tribunal Constitucional. Y yo le pregunto, señoría, ¿a usted qué le molesta? ¿Que en esa ley de vivienda subamos del 30 al 40% el suelo protegido para poder construir vivienda pública? ¿O qué le molestan? ¿Que prohibamos el que esas viviendas protegidas se vendan a fondos buitres cuando estaban ustedes en el Gobierno? ¿Es lo que se hacía? Mire, señoría, yo solamente le digo una cosa. Lo que se aprueba en estas Cortes Generales tiene que cumplirse en todos y cada uno de los territorios. Y ya le puedo ir diciendo a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la ley de vivienda en todos y cada uno de los territorios de este país. Es uno de los momentos más interesantes informativamente hablando, porque tal vez lo que quiere insinuar con esta afirmación tan rotunda el presidente del Gobierno es que va a empezar a aplicar 155 de manera localizada en muchas comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas tienen competencias en materia de vivienda y harán en función de sus competencias lo que crean que tengan que hacer. Ahora, si el señor Sánchez quiere invadir esas competencias y como un trágala decir lo que yo diga, aún en contra de sus competencias lo van a cumplir, pues tendrá que abrir un territorio de excepción, ya sea vía 155 o ya sea alguna fórmula que se le ocurra al magín presidencial. Pero bueno, no deja de ser llamativo que él se haya pronunciado en esos términos tan verdaderamente rotundos. ¿Recuerdan ustedes que ayer en el Senado, en un momento determinado, hablando de vivienda, utilizó una metáfora el señor Feijóo diciendo lo suyo parece el milagro de los panes y los pisos? Bueno, pues exactamente esa misma expresión ha sido utilizada hoy por una portavoz de un partido independentista. Junts, sucursal, insisto, Puigdemont versus Sánchez. Escogieron ustedes la ley de vivienda como último gran anuncio antes de terminar la legislatura y no les ha quedado una buena ley. Es una ley que no soluciona el gran problema de la vivienda y usted lo sabe. Por ese motivo sale usted hace 2 semanas a vendernos, porque no ceden, nos venden 50.000 pisos de la Sareb. La semana pasada anunció 43.000 más, ayer anunció 20.000 más. Parece usted el del milagro de los panes y los pisos. España tiene 47 millones de habitantes y un parque público de 450.000 viviendas sociales. Los Países Bajos, por ejemplo, son 17 millones de habitantes y tienen más de 2 millones de viviendas sociales. ¿Cuántas viviendas públicas ha construido usted durante su mandato y están en estos momentos habitadas? Compartimos el diagnóstico. Es absolutamente inaceptable que en España solamente un 3% del total de viviendas sean viviendas públicas, a diferencia de lo que pasa en Europa, un 9%, o lo que pasa en economías nórdicas, de un 20% de vivienda pública. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España. Mire, cuando llegamos a al Gobierno, había en los presupuestos generales del Estado, me parece que eran en torno a 450 millones de euros para vivienda pública. Ahora mismo hay 3.500 millones de euros. Vamos a aprobar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia y, efectivamente, el Gobierno de España, a través de la Sareb, a través del ICO y también gracias al compromiso del Ministerio de Defensa, vamos a impulsar la mayor obra pública en vivienda protegida, sobre todo para los jóvenes. Bueno, pues nada nuevo bajo el sol, como ven, la repetición de exactamente de lo mismo que ayer asistimos en el Senado. Luego, fuera del Congreso, ha habido algún detalle más a propósito del anuncio que hizo ayer el presidente del Gobierno de que se van a vender los territorios, algunos de los terrenos que tiene el Ministerio de Defensa, para construir 20.000 viviendas sociales, vivienda pública. Hoy, la ministra de Defensa, Margarita Robles,
ha dicho que efectivamente el Consejo de Ministros próximamente, no ha dicho el próximo, uno de los próximos, cuando esté maduro el asunto, aceptará ese intercambio que se va a producir en estos términos. Llevamos varios meses negociando con el Ministerio de Transporte y hemos llegado a un acuerdo. Es el acuerdo que se plasmará en el Consejo de Ministros, en las que por parte del SEPES se le va a comprar a Defensa esos inmuebles que están en distintos lugares de España, como podrán ver, a cambio de una prestación económica, de un dinero que permitirá que el Ministerio de Defensa, con ese dinero que recibe, podamos invertirlo en las necesidades de la defensa nacional. Primero sería interesante saber de qué dinero estamos hablando, porque, como bien dice la ministra de Defensa, la ley impide que ellos regalen esos terrenos, los tendrán que vender, pero digo yo que los tendrán que vender a precio de mercado. Vamos a ver cuál es el precio que se fija. No quiero adelantar acontecimientos. Y luego hay un segundo asunto interesante, y es que ven ustedes que la ministra de Defensa no especifica dónde están esos terrenos. Y eso se lo han preguntado después al presidente del Gobierno, que estaba compartiendo después una rueda de prensa después de su encuentro con Lula da Silva, y el presidente del Gobierno tampoco ha sido capaz de concretarlo. La ubicación de esas viviendas del Ministerio de Defensa, pues evidentemente cuando se apruebe en el Consejo de Ministros ustedes lo conocerán. Saben de todas formas que el Ministerio de Defensa tiene propiedades en toda España y por tanto pues habrá vivienda en el Ministerio de Defensa, en suelo del Ministerio de Defensa en toda España. Bueno, y luego déjenme que vuelva un momento a la sesión de control, porque se ha producido un acontecimiento que me ha llamado la atención y que me permite ir cambiando el tercio, ir utilizando un puente para cambiar el relato de alguna manera. Y es que en el enfrentamiento que han protagonizado el señor Espinosa de los Monteros y la ministra de Economía, la vicepresidenta Calviño, ha habido un momento en que Calviño estaba muy enfadada porque el señor Espinosa de los Monteros ha dicho que el gobierno del que forma parte Calviño es un gobierno de extrema izquierda. Otro error grave de su gobierno es su carácter caótico. Se trata de un gobierno de extrema izquierda, pero no de una, sino de varias extremas izquierdas. Y al colmo de la posverdad es que diga usted, que me lo diga a mí, que este es un gobierno de extrema izquierda. ¿Pero qué dice? Si la política económica de este gobierno es absolutamente responsable, de gestión rigurosa y responsabilidad fiscal, de justicia social y de reformas estructurales avaladas por todos los organismos internacionales. Todo lo que he citado literalmente es el artículo de ayer de Gabriel Tortella, economista de izquierdas, publicado en El Mundo. Ayer, que le dice a ustedes que son un gobierno de extrema izquierda, ¿lo entiende? No he sido yo, han sido un economista insigne historiador que usted debería conocer. Aquí no estamos hablando de palabras, sino de hechos. Y este Gobierno tiene un balance de 5 años de gobierno responsable y los hechos son indiscutibles. Crecimiento económico, creación de empleo, dignificación del empleo, revalorización de las pensiones, subida de los salarios mínimos, mejora de las condiciones de los trabajadores. Pero muchas de esas, cosas favorables que ha hecho el Gobierno, Podemos las reivindica como propias, que quede claro. Y aquí en la campaña electoral vamos a ver, seguro, cómo hay una competición, por lo menos dialéctica, para ver a quién hay que colgarle más medallas en lo que respecta a la política social del gobierno. Lo digo porque efectivamente ahí Nadia Calviño va a tener una línea argumental defensiva un poco más dificultosa. De hecho, fíjense, hoy, saliendo de lo de la vivienda y Doñana, que nos va a acompañar Dios sabe cuántos días más, Ione Belarra, la secretaria general de Unidas Podemos, ha dicho que otra ley que hay que sacar a toda velocidad es una ley que forma parte de la jurisdicción de Unidas Podemos, la ley de familias. Vamos a darnos toda la prisa que podamos. De hecho, ahora estamos negociando con Esquerra Republicana de Cataluña para intentar desbloquear la enmienda a la totalidad y yo confío en ir lo más rápido posible. Desde luego no va a quedar por esfuerzo del Ministerio. Bueno, ni del Ministerio ni de Unidas Podemos. Esto nos lleva, aunque aquí quiero ser breve, a una polémica que también estamos asistiendo desde hace días de manera reiterativa, que es la mala relación que existe entre Podemos, aquí no cabe hablar de Unidas Podemos, y Yolanda Díaz, la lideresa de la plataforma Sumar. Hoy a Belarra le han preguntado por este asunto y es interesante, es breve, es interesante que ustedes vean el tono de las preguntas y las respuestas. ¿Ha informado ya Yolanda Díaz cuáles son sus planes para esta campaña electoral? No. ¿Le van a pedir que se decida rápido o que les diga algo pronto o le han animado a que se lo comunique? Yo creo que ya lo he dicho bastantes veces.
Bueno, de todas maneras no debe estar contenta Ione Belarra y tampoco, por cierto, Pedro Sánchez, si han leído con atención una encuesta que se ha publicado hoy del Grupo Eneo, en la que se dice que Sumar va a tener un resultado que estará muy por encima del de Unidas Podemos y que además va a robar no poco electorado al Partido Socialista. Javi García. La organización de la vicepresidenta segunda lograría un resultado similar al que antes de su aparición tenía Podemos en los sondeos. Los morados, con quienes todavía no ha alcanzado un acuerdo para ir en coalición a los comicios de final de año, lograrían así un 6,8% de los votos, su peor resultado en la serie histórica de los sondeos. Sumar les robaría 1 millón de papeletas y se quedarían con un resultado de entre 7 y 10 diputados. La aparición de Sumar también hace daño al Partido Socialista, que seguiría como segunda fuerza con un 24,7%, pero sufriría un descenso del 3,5% en estimación de voto y obtendría entre 98 y 103 escaños. Por su parte, el bloque de la derecha, en el peor de los casos, obtendría 172 diputados, mientras que en el mejor llegaría a los 181. Además, también se produce fuga de votantes del PSOE al PP de Núñez Feijóo, que le quita más de 500.000 de votos. Por separado, los populares continúan siendo la fuerza más votada con el 30,6% y Vox obtendría más del 14% de los sufragios. Bueno, y una referencia más, el gobierno vasco está ultimando una ley que copia la ley de inmersión lingüística de Cataluña y que por lo tanto va a hacer muy difícil que el castellano, que el español tenga una presencia en las escuelas, razonable. Y en principio, y esto es lo peor, en principio, luego veremos en qué acaba, esa ley va a contar con el apoyo del Partido Socialista, Esmeralda Ruiz. El fin de los modelos lingüísticos, que incluye el texto apoyado al menos ayer por los socialistas, supone acabar con una fórmula que permitía a los padres tener la opción de matricular a sus hijos en centros del modelo A, español, con una asignatura en euskera, del modelo B, con asignaturas en ambas lenguas, o del modelo D, solo en vasco. Ahora esto quedará en manos de los propios centros, del mismo modo que sucede en la actualidad en Cataluña. Y es precisamente esto lo que preocupa a plataformas lingüísticas como la Asamblea por una Escuela Bilingüe, donde además ponen el foco en el déficit en lengua española que ya existe en las aulas vascas. Ana Losada es su presidenta, habla para Es Radio. Es una muy mala noticia que el gobierno vasco apruebe un nuevo modelo educativo y que este modelo copie al catalán. Ya actualmente la escuela vasca es una escuela con índices muy bajos de centros donde se puede estudiar en castellano. No llega ni al 25%. Es una escuela ya ahora con los índices de segregación más altos de toda España. Pues a partir de ahora, con ese nuevo modelo, pues la situación será mucho más preocupante y más perjudicial para los alumnos. Para Losada estamos ante un nuevo ejemplo de utilización de la lengua con la complicidad del Partido Socialista, aunque ahora los de Idoia Mendia traten de rectificar. Hoy ha hablado el secretario general de los socialistas vascos. Ha dicho Eneko Andueza que no descartan enmendar el texto, aunque lo cierto es que habrá que esperar a que pase el 28 de mayo para comprobar si realmente el Partido Socialista acaba modificando el texto que ellos mismos hasta ayer veían con buenos ojos. Miércoles 26 de abril de 2023, vamos amigos a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Los países cuyo déficit público supere el 3% del PIB, como es el caso de España, tendrán que acometer ajustes presupuestarios mayores que el resto. Además, en caso de incumplimiento persistente, estos países se enfrentarán a multas cada 6 meses que se acumularán hasta que los países adopten medidas efectivas. Así se desprende de la propuesta para la reforma del Pacto de Estabilidad que la Comisión Europea ha presentado este miércoles tras meses de negociaciones con los Estados miembros. Y sepan también que el secretario tercero del Congreso de los Diputados, Javier Sánchez Serna, ha pedido hoy al PSOE que rectifique antes de que esta tarde se apruebe la ley de mecenazgo y se extiendan las exenciones fiscales de las que se beneficia la Iglesia Católica del resto de confesiones. Desde la formación morada ya han avanzado que votarán en contra de la propuesta. La propuesta del Partido Socialista de extender los privilegios fiscales de la Iglesia Católica al resto de confesiones nos parece un grave error. Si por algo nos habíamos caracterizado las fuerzas progresistas, había sido por la defensa de la separación entre la Iglesia y el Estado, y eso también llevaba a una crítica a lo que suponía el concordato del año 79. La propuesta de las fuerzas de izquierda siempre había sido eliminar esos privilegios de la Iglesia Católica, no extenderlos al resto de las confesiones.
Los 4 magistrados del bloque conservador del Tribunal Constitucional alertan de que la conocida como Ley CELA reduce a la nada lo que consideran contenido esencial del derecho a la educación. Estos magistrados lo denuncian en un voto particular después de que el TC avalase dicha ley gracias a la mayoría izquierdista del tribunal. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel, defienden que la ley de educación, conocida como Ley CELA, respaldada el pasado 18 de abril por el Pleno del Constitucional, debería haberse declarado inconstitucional por 3 preceptos concretos: los referidos a las ayudas públicas a centros concertados, la escolarización de alumnos con necesidades especiales y la religión como asignatura. Los firmantes del voto particular ponen el foco en la decisión del legislador de no ayudar a modelos o sistemas educativos perfectamente constitucionales como es la educación diferenciada, pero que simplemente no son de su agrado. Para los 4 magistrados, la sentencia aprobada por la mayoría izquierdista reconduce dicho precepto de la Carta Magna a la voluntad del legislador sin más límite que la razonabilidad del trato desigual, lo que a su juicio se trata de una interpretación de la Carta Magna que termina reduciendo uno de sus artículos a la nada. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a 1 año de inhabilitación a la consejera de Acción Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, por desobediencia en la organización y la celebración del 1 de octubre en 2017, cuando ésta encabezaba la Consejería de Agricultura. Javier García. Sí, ha sido condenada por presunta desobediencia en la organización y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre en el año 2017, cuando encabezaba la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Fue juzgada el 29 de marzo y en el juicio reclamó su absolución, declaró que actuó obedeciendo el mandato democrático de la mayoría independentista del Parlamento favorable al 1 de octubre y sostuvo que el referéndum no fue un delito. En la sentencia, además de su inhabilitación, también se le ha impuesto una multa de 12.000 euros. Serret, que estuvo 3 años huida en Bruselas, regresó a España en 2021 para ponerse a disposición del Tribunal Supremo, que la había procesado por delitos de malversación y desobediencia. Tenemos que hablar hoy también de las críticas de la Comunidad de Madrid a la delegación del Gobierno en la capital, después de que ésta haya permitido una manifestación en plena Puerta del Sol el 2 de mayo. La concentración coincidirá con el desfile, la parada militar y las celebraciones en la Real Casa de Correos por el Día de la Comunidad. Andrés España. Buenas tardes. El consejero de Presidencia, Enrique López, ha valorado negativamente la decisión del delegado de Gobierno de aprobar la manifestación prevista para el próximo 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, enfrente de la Puerta del Sol, un día que tendrá más actos de los habituales en la misma. Y es que durante la mañana se llevarán a cabo los institucionales, pero desde las 2:30 de la tarde la Plaza de la Puerta del Sol albergará hasta 10 actividades culturales, por lo que califica de responsable a Fernando Martín después de aprobar esta manifestación a la misma hora. Permitir esa manifestación el 2 de mayo, que será a las 2:30, es una grave irresponsabilidad por parte del delegado del Gobierno. Y le advierte al nuevo delegado de Gobierno de la posible situación de peligro, pidiéndole que mire por los madrileños. La Comunidad de Madrid tiene muchos centros administrativos y políticos en todo Madrid para poder realizar este tipo de manifestaciones. Por eso lo que le pido al delegado de Gobierno es que trabaje y ejerza responsabilidad y sea el delegado del Gobierno, no el delegado de un partido político. El yihadista de Algeciras, que el pasado enero asesinó a un sacristán y dejó varios heridos, aseguró ante los agentes que se sentía un elegido de Alá, según se desprende del sumario de la causa. Tiene más detalle Víctor Arrofat. La hermana de Yassin Kanya, el presunto yihadista que el pasado enero protagonizó un ataque en Algeciras que se saldó con la muerte de un sacristán y con varios heridos, aseguró ante la Policía Nacional que la madre de ambos le advirtió sobre su hermano después de detectar un cambio significativo en su actitud. Así se desprende de su declaración voluntaria ante los agentes de la Policía Nacional un día después de los hechos y que se encuentra incluida en el sumario de la causa. En la misma, la hermana del presunto atacante aseguró que durante el tiempo que convivió con él no escuchó ninguna conversación referente al atentado. El propio Yassin también aseguró ante los agentes que se sentía un elegido de Alá y que el asesinato religioso le abrió las puertas del paraíso. El presidente de China, Xi Jinping, ha mantenido este miércoles una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, según ha informado la televisión estatal china CCTV. Esta es la primera vez que ambos mandatarios hablan desde el comienzo de la guerra. Zelensky ha definido la conversación a través de un mensaje de Twitter como larga y significativa.
Y terminamos contándoles que la actriz estadounidense Meryl Streep y su inmensa carrera cinematográfica recibirán el Premio Princesa de las Artes 2023, según ha anunciado la organización de Oviedo. El jurado ha destacado que la actriz de 73 años ha desarrollado una carrera brillante, encadenando interpretaciones en las que da vida a personajes femeninos ricos y complejos que invitan a la reflexión y a la formación del espíritu crítico del espectador. En casa de Herrero, Es Radio.